Buenos días a todos, gracias a la ORT, a Carlos, a Mariana por haberme invitado a exponer en esta conferencia, que la verdad que como científica también estoy aprendiendo mucho. Les cuento un poquito mi background. Yo no soy médico, soy licenciada en bioquímica, doctora en bioquímica por la Universidad de Navarra y casi que desde que empecé soy investigadora, o sea, soy docente e investigadora, y desde que empecé mi carrera de investigación me he dedicado básicamente a distintos protocolos de terapia génica. En mi tesis doctoral hice un desarrollo de una inmunoterapia génica para carcinoma colorectal y ahora en realidad tengo proyectos de colaboración, el desarrollo de la terapia génica en sí. Una parte la hacemos en Uruguay y la parte más de la preclínica se hace en la Universidad de Navarra, que tiene un centro de investigación médico aplicado enfrente a una clínica universitaria, de forma que los desarrollos que se hacen en la preclínica luego pasan a ensayos clínicos al cruzar la calle, digamos, ¿no? Que me parece que esa es una de las cosas súper importantes cuando hablamos de innovación, desarrollo, o sea, tener al alcance de la mano el médico y un equipo interdisciplinario que entre investigación y clínica pueda llevar de lo que un investigador como nosotros, como los biólogos y los bioquímicos, podemos innovar, digamos, en el laboratorio hasta la clínica cuando hablamos de terapia, ¿no? Y ahí me parece que en Uruguay nos falta un poquito de aceitar esos mecanismos para que puedan salir desarrollos concretos, innovadores desde el país. Pero bueno, por algo se empieza y seguro que estas instancias ayudan un montón a estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de terapia génica, como comentaba Carlos y como comentaba también el doctor Arroyo, lo que vivimos en realidad es un cambio de paradigma en la terapéutica, porque en vez de atacar a los síntomas de distintas enfermedades, como se atacan con los fármacos sintéticos o hasta con los fármacos biológicos como los monoclonales, cuando se habla de terapia génica, lo que se trata es de ir al problema de raíz, ¿no? Entonces, vamos a ver que para distintas enfermedades los approaches son diferentes, pero en definitiva lo que tratamos de hacer es, me vino muy bien la charla de Carlos, porque entonces tengo que agarrarme bastantes explicaciones, pero una vez que sabemos que hay determinadas mutaciones en el genoma de distintas células, según la enfermedad que tengamos, de lo que se trata con la terapia génica es de corregir esas mutaciones para tener un producto, o sea, una proteína que va a tener una forma determinada, como dijo Carlos, y se va a ensamblar en una maquinaria de producción celular una proteína funcional. Cuando hay una mutación, como vamos a ver ahora, esto es una célula y este es el núcleo de una célula donde se encuentra material genético. Cuando tenemos una mutación en un gen, eso se traduce en una proteína defectiva, ya sea porque cambia la forma, como dijo Carlos, y eso hace que esa proteína no cumpla su función biológica correctamente. Sin embargo, en una célula con ese mismo gen que no está mutado, eso codifica apropiadamente para una proteína que se pliega de forma correcta, entonces forma parte de ese engranaje del que habló Carlos, de la maquinaria celular, y funciona correctamente. La terapia génica, entonces, es una estrategia terapéutica que consiste en introducir el material genético dentro de las células de un ser vivo con el fin de generar un efecto biológico curativo. Hay un montón de terapias génicas, entonces esta definición es bastante vaga, pero lo que tenemos que pensar es que el gen terapéutico que vamos a administrar, esto es una célula a la que no le está funcionando determinado gen o que tiene, quizás uno puede agregarle un gen para que tener un efecto biológico de curación, como vamos a ver en el caso del cáncer, uno le agrega ese gen y entonces ahora esa célula va a funcionar normalmente. Va a funcionar normalmente no porque uno esté tratando, digamos, de inhibir o de potenciar una acción a nivel sintomático, o sea, proteico, sino porque uno ya corrigió el defecto genético que esa célula tenía.
¿Hasta ahí se entiende? Entonces, inicialmente esto se entiende muy bien para enfermedades monogenéticas hereditarias, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, una hemofilia en el factor 8 de coagulación, uno sabe que tiene una mutación en el factor 8 que hace que esa persona no coagule bien, porque la cascada de coagulación se ve interrumpida, esa persona tiene sangrados intensos. Una terapia génica contra la hemofilia sería administrar a las células del hígado, específicamente, que son las que sintetizan los factores de coagulación, el gen correcto, sin la mutación del factor 8 de coagulación, para que esa célula, en este caso el hepatocito, sintetice de forma correcta el factor 8 y eliminamos la enfermedad de raíz. ¿Se entiende? Esa persona ya no va a ser más hemofílica, no va a necesitar otro tipo de terapia. ¿Está bien? Eso se entiende bastante bien, pero en la actualidad tenemos una amplia gama de enfermedades que se tratan con terapia génica, que son un poquito más complejas de explicar que este primer pantallazo que di, que son el cáncer, que ya vamos a ver que el 70% de los ensayos clínicos que hay hoy en día en realidad son en terapia génica, son para curar el cáncer, enfermedades infecciosas, autoinmunes y neurodegenerativas. En realidad, entonces, una amplia gama de enfermedades están siendo probadas en ensayos clínicos con protocolos de terapia génica. Entonces uno se puede preguntar, y con razón, cómo se hace para introducir el gen correcto que queremos, o una información genética que le provea de un provecho curativo a la célula, al núcleo, ¿verdad? Porque una cosa es administrar una droga por vía sistémica o por vía oral, que eso se distribuye por vía sanguínea, y otra cosa es ir al núcleo de la célula y hacer el delivery, o sea, el targeting del gen directamente al núcleo y que ese gen se mantenga en el núcleo de esa célula, ¿se entiende? Porque si no se mantiene, no me sirve para nada. La idea es que con una administración o pocas administraciones del gen, esa persona esté curada y no tenga que recurrir al hospital a hacerse muchísimas administraciones de esto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace utilizando vehículos que transportan el material genético deseado, que lo introducen en la célula diana, van hasta el núcleo, lo depositan en el núcleo y se aseguran de que la expresión significa decodificar la secuencia genética que le estoy poniendo y traducir eso a una proteína, o sea, a una pieza del ensamblaje que hablaba Carlos de la maquinaria celular. Eso quiere decir, en definitiva, mediar la transcripción y traducción de ese material genético. Que ese material genético, el destino final sea después producir la proteína que tiene el efecto curativo. Y eso se hace entonces mediante vectores de terapia génica. Y les voy a explicar, en realidad, más esto de una forma un poquito así como se le explicaría a un hijo, digamos. La idea de un vector de terapia génica, en definitiva, es que esto es como una alegoría, ¿no? Esta ventana está rota, que sería el gen, ¿no? Que está roto, está mutado, y yo necesito llevar el vidrio correcto, o sea, el vidrio es el gen, el vidrio correcto, en un vehículo que tiene que ser seguro, porque el vidrio se me puede romper en medio, o sea, tiene que ser seguro, y que tiene que saber a qué casa tiene que ir el vehículo, ¿verdad? Tiene que entrar y a qué habitación en concreto entrar para cambiar esa ventana, poner la ventana correcta y en lo posible que esa ventana correcta no se rompa a los 2 minutos. O sea, la idea es que esa ventana dure en el tiempo, ¿verdad? Todo eso hace la personita y el vehículo que está acá adentro, ¿verdad? Transporta la ventana, la coloca y lo importante también es que no en el camino entre que entra a la casa y pone la ventana, no deje todo tirado alrededor y un desorden brutal, ¿verdad? Entonces la casa vendría a ser la célula, la habitación, el núcleo, y la idea es que esta ventana no rompa de alguna forma o no influya en la maquinaria celular de forma que interrumpa procesos importantes de la célula. Ese sería el desparramo de la casa. ¿Se entiende? Entonces, un vector de terapia génica debería
debería cumplir con estas características, siendo la ventana el gen terapéutico que se quiere administrar a la célula. Entonces, ¿qué tipos de vectores existen estos vehículos? Se han desarrollado y en realidad es en lo que más hemos avanzado desde los 90, que se empezaron los ensayos de terapia génica hasta ahora, es en la generación de vectores que sean seguros, que no sean tóxicos, que no tengan efectos secundarios y que medien la expresión del transgen. Transgen se le dice al gen terapéutico a largo plazo, que es importante en la terapia génica, y además que no sean inmunogénicos, o sea, que no generen una respuesta inmune en el paciente contra el propio vector, porque entonces vamos a tener una expresión a corto plazo del transgen, y justamente lo que queremos es curarlo el mayor tiempo posible a la persona, ¿no? Entonces, como vectores de terapia génica tenemos dos grandes categorías. Uno son los vectores no virales, que están compuestos, o sea, dentro de los cuales están los liposomas, péptidos, métodos físicos como la electroporación y la pistola génica, y en esto se ha avanzado muchísimo, estos son como los hiperbásicos, y los vectores virales. En la clínica, los más efectivos hasta ahora que se han aprobado son los vectores virales, entonces van a ser en los que me voy a enfocar ahora, porque lo que les quiero dar es un pantallazo de lo que está aprobado por la FDA y por la EMA, que son las agencias reguladoras de Estados Unidos por un lado y la agencia y de Europa, o sea, la Unión Europea por el otro, y a lo que vamos de aquí en más. Hay mucho desarrollo de vectores no virales, pero en realidad se ve que los vectores virales, justamente porque se aprovechan de características del ciclo de vida de los virus que coevolucionaron con nosotros para infectar células, esos son mucho más efectivos a la hora de hacer el delivery del gen que los vectores no virales por ahora. Entonces, un vector ideal tiene que tener estas características. Tiene que expresar el gen terapéutico a largo plazo y en cantidades adecuadas. Como decía Carlos, un desafío muy importante en los protocolos de terapia génica es, sobre todo cuando la expresión de la proteína es intracelular, que el virus, o sea, que el vector, perdón, llegue a la mayor parte de las células que están modificadas genéticamente, por ejemplo, de un órgano. Entonces, imagínense, voy a poner el mismo ejemplo de la hemofilia para que se quede claro. El factor 8 de coagulación se codifica, o sea, la información genética de ese factor 8 solo se usa por el hígado, ¿está bien? Porque el hígado es el encargado de sintetizar los factores de coagulación. Si yo quiero modificar ese gen, lo que necesito es, en una persona adulta, modificar los hepatocitos de esa persona. Ahora, el factor 8 se secreta, entonces eso va a sangre, va a torrente sanguíneo. Con infectar, imagínense, un 20% de las células, quizás tengo unos niveles de factor 8 de coagulación adecuados, de gen correcto, para curar la enfermedad. Pero si la enfermedad es producida por una proteína intracelular, tengo que corregir todos los hepatocitos o la mayor parte de los hepatocitos para tener un efecto biológico que perdure y que sea curativo. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos y en los que se está invirtiendo mucha plata para generar vectores que puedan mediar la transducción, se llama, cuando es una infección abortiva, de la mayor parte de las células que necesiten esta corrección. ¿Tá? Y bueno, y en cantidades adecuadas por lo mismo que decía. Luego también el vector ideal tiene que ser específico de las células blancos, sobre todo cuando se administra el vector viral por vía sanguínea, o sea, por vía sistémica, nosotros necesitamos que ese vector llegue a las células o se exprese de alguna forma en las células target. Si queremos que el hígado sea transducido, que vaya solo al hígado y no vaya al resto del cuerpo, por los posibles efectos secundarios que pueda tener. Eso se llama especificidad. Luego, no tiene que ser tóxico, no inmunogénico, para que el sistema inmune no lo barra y entonces coartar nuestra expresión a largo plazo, y ser producido en cantidades adecuadas con métodos sencillos. Esto es una gran limitante hoy en día de algunos vectores virales que en ensayos preclínicos funcionan muy bien, pero que luego cuando se va a la clínica no dan las cantidades del vector que uno puede producir en el laboratorio para tratar a personas.
Sí podemos tratar un ratón, sí podemos tratar un macaco, pero cuando llegamos a una persona no nos dan las cantidades de vector, cuesta muchísimo dinero, tiempo, recursos producir este vector. Eso pasa, por ejemplo, con los adenovirus Gutles. Pero como yo creo que ya en el 2030 vamos a tener acceso a un montón de nuevas metodologías, porque se están creando ahora en la preclínica que van a permitir que lleguen a la clínica vectores que ahora no están llegando. Entonces, estos son los vectores de terapia génica viral, en general, que se usan en ensayos, en ensayos clínicos en la actualidad. Entonces, lo que se ve es que, por ejemplo, los más usados son el adenovirus y el retrovirus. Después viene esto, que es el DNA desnudo, que en realidad es un vector no viral. Después vienen los virus adenosociados y los lentivirus. Respecto a la seguridad y a la toxicidad, se ve que estos dos son los más seguros y los que proveen de una expresión a largo tiempo mayor. Entonces esto, cuando uno lo ve año a año, estos todos los ensayos clínicos acumulados desde que empezó, desde que empezaron los ensayos clínicos, desde el 89 creo. Se ve que estos bajan y los virus adenosociados y los lentivirus, que ahora voy a explicar un poquito de qué se tratan, suben. En definitiva, ¿cuál es la diferencia entre usar un vector viral y otro? Primero, el tropismo. O sea, hay virus que infectan naturalmente hígado, hay otros virus que infectan naturalmente músculo, y uno puede modificar ese tropismo. Y además, importa mucho el mecanismo que tiene cada virus para mantener el gen terapéutico en el núcleo de forma indeterminada. Hay algunos que integran el material genómico dentro del genoma de la célula, como son los lentivirus y los retrovirus, y hay otros que permiten que el gen terapéutico dentro del núcleo forme unas formas concataméricas episomales, que son como unos mini micros cromosomas que no duplican en realidad, pero si la célula es quiescente, queda en esa célula por toda la vida de la célula. ¿Está bien? Esos son los adenovirus y los virus adenosociados. Un efecto secundario que uno puede tener cuando tiene un vector integrativo, que ahora vamos a ver, que integra en el DNA genómico, es la producción de oncogenes, porque la inserción, igual que cuando uno tiene el virus de la hepatitis C o de la hepatitis B o el papiloma humano, puede insertarse en regiones que desregulan de alguna forma el ciclo celular. Entonces, hoy en día hay un desarrollo importante en los lentivirus para que integren en sitio específico del genoma y que se prevengan efectos de oncogénesis, porque al final después las células transformadas se pueden volver cancerígenas. Las células transducidas, se pueden volver cancerígenas. Entonces, hay un importante desarrollo en la seguridad de este tipo de vectores. Y vamos a explicar un poquito por qué se usan virus, porque capaz que muchos están mirándome como diciendo, ¿cómo vas a usar un virus para curar? Entonces, para eso voy a repasar un poquito qué es un virus, o cómo está compuesto un virus. Un virus, en definitiva, consta de un material genético, que es un ácido nucleico, puede ser ARN, ADN, simple cadena, doble cadena, polaridad positiva, negativa, depende del virus, rodeado por una cápside proteica, estos son todo proteínas, y puede o no tener envuelta, que saca del proceso cuando brota de la célula, que es como la membrana plasmática de la célula de la cual brota, en la cual están embebidas otras proteínas del virus. Estas proteínas, que pueden ser de la cápside o de la envuelta, según el virus tenga o no envuelta, van a ser las responsables de reconocer específicamente cuál llave y cerradura receptores celulares que van a mediar su internalización dentro de la célula. ¿Está bien? Entonces, si por ejemplo, este spike, o sea, esta proteína, interacciona con un receptor que solamente se expresa en hígado, este virus solamente va a infectar hígado, ¿se entiende? Porque esta es la llave que le abre el camino a la célula y la cerradura solamente está en el hígado, ¿sí? Lo mismo pasa con otro tipo de tejido. Bien, entonces, voy a seguir acá. Los virus, como todos saben, son parásitos intracelulares obligados. Eso quiere decir, necesitan de la célula
de infectar una célula eucariota para poder replicar, ¿verdad? ¿Y cómo hacen eso? Median, una vez que entran a la célula, ahora después vamos a ver un ciclo de vida del virus, una vez que entran a la célula, por esto que les digo, que tienen la llave específica para entrar a la célula, que tiene la cerradura expresada en su membrana, depositan de alguna forma su material genético en núcleo o en citoplasma, dependiendo del virus, pero acá nos va a interesar que el genoma vaya al núcleo, y desde ahí se captura o secuestra la maquinaria celular para producir proteínas virales, replica su propio material genético y vuelve a ensamblar más partículas virales que van a infectar otras células. ¿Está bien? Entonces, en realidad, lo que se ve es que los virus están especializados primero en abrir el camino para entrar a la célula y después en depositar material genético en el núcleo, que es lo que nosotros queremos. Entonces, está en nosotros, con la biología molecular, con el desarrollo de biología molecular, modificar determinados pasos del ciclo replicativo del virus para que esa infección luego sea abortiva, porque en realidad la replicación viral está asociada con la patogenia del virus, o sea, puede matar a las células, que es lo que no queremos, que dé síntomas, modificando genéticamente a ese virus. ¿Tá? Y ahora vamos a ver cómo. Entonces, los vectores virales, ¿qué vienen a hacer? Son partículas virales modificadas genéticamente en el laboratorio, que se benefician de las características intrínsecas que tienen los virus para introducir su material genético dentro de la célula. Ahora, si uno modifica y garantizar su expresión, ¿no? Y que ese material genético después se traduzca en una proteína con efecto curativo. Entonces, si uno modifica genéticamente el virus de forma que saca los genes patogénicos del virus, los genes de su cápside, y introduce los genes terapéuticos que quiere, puede conseguir una infección abortiva porque ya ese virus no va a poder sintetizar proteínas estructurales para volver a ensamblar partículas virales y deposita dentro de la célula de forma estable, en vez de genes virales, que serían patogénicos, los genes que uno quiere, los beneficiosos. Entonces, acá está el ciclo viral. Esto en realidad, a ver, cada virus tiene un ciclo diferente, entonces esto es una generalidad y es como una sobresimplificación. ¿Está bien? Entonces, acá está el virus. Esto en rojo es su material genético. En rojo voy a poner material genético del virus sin modificar, o sea, vendría a ser el virus patogénico o replicativo. Acá se ve cómo la proteína interacciona con un receptor celular, esta es la cerradura y esta es la llave, con un receptor celular concreto, se media la endocitosis, en este caso puede no ser endocitosis, no importa. El asunto es que el virus se despoja de su cápside y de su envoltura y tiene mecanismos para insertar su ADN o ARN viral, no importa, vamos a poner que es ADN, dentro del núcleo de la célula donde está el genoma humano, ¿está bien? En el ciclo replicativo, o sea, cuando el genoma es wild type, el virus, esto coevolucionó con nosotros para poder hacerlo, ¿está bien? Entonces, ¿el virus qué hace? Se sirve de la maquinaria celular para replicar su propio DNA. Ese DNA se traduce a ARN mensajero y codifica para muchas proteínas de la cápside y de la envuelta viral. Esto es un virus con envuelta, ¿está bien? Entonces, por un lado replica su ADN y por otro lado tiene todas sus proteínas estructurales sintetizándose en citosol y, bueno, y en la vía de retículo endoplásmico Golgi transmembrana, las proteínas que están embebidas en la bicapa lipídica, ¿está bien? Entonces, estos nuevos genomas virales se van a ensamblar en nuevas partículas virales que van a brotar de la célula y van a estar capacitadas para infectar otras. Ese es más o menos el ciclo viral a grandes rasgos porque esto varía de virus a virus. Entonces, con la terapia génica, lo que se intenta es de modificar esta partícula viral en el laboratorio de forma de que uno tiene el genoma viral, le saca los genes de las proteínas de la cápside y de las proteínas de la envuelta, solo deja las señales de encapsidación y las señales de inserción en el núcleo o de mantenimiento del genoma en formas episomales, y las cambia por una construcción terapéutica que va a tener el gen que nosotros queremos insertar en la célula con secuencias reguladoras de la expresión de ese gen. ¿Tá?
Entonces, se empaqueta el virus de forma que en realidad la parte exterior del virus es igual a la del virus wild type salvaje, con lo cual este virus va a ser capaz de abrir la cerradura de la célula, entrar y depositar el material genético como si fuera el suyo dentro del núcleo celular. Solo que, en vez de mediar la replicación, como aquí no hay proteínas de la cápside y de la envuelta, este ciclo viral recombinante está truncado. No hay replicación viral y por lo tanto el ciclo es no patogénico porque no se genera progenie viral. Y además, este material genético, que es el de la construcción terapéutica, se va a transcribir y a traducir en una proteína que va a tener ahora el efecto biológico que yo busco. ¿Está bien? Entonces se trata de usar lo que naturalmente hace un virus para infectar una célula y meter su material genómico dentro del núcleo, modificándolo a nuestro beneficio, digamos. Entonces, esto, como les contaba, son los vectores virales más utilizados. No me interesa entrar en detalle porque es demasiado, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que cada vector tiene unas características que lo hacen, como se podrán imaginar, lo hacen interesante para una determinada aplicación y quizás no para otra. ¿Está bien? Por ejemplo, los vectores adeno-asociados son virus no patogénicos, naturalmente no patogénicos, o sea, el virus adeno-asociado uno ni se entera que está cursando una infección por virus adeno-asociado. Se llama adeno-asociado porque por lo general para replicar necesita del adenovirus, si no, no puede replicar él solo. Es un virus chiquito, simple, fácil de producir, que media expresión a largo plazo de muchos genes y que depende del serotipo, pero una transducción hepática importante. Entonces, como se pueden imaginar, esto sirve, por ejemplo, voy a volver al mismo ejemplo para que sea claro, para la corrección de hemofilia A y B. ¿Por qué? Porque tiene tropismo hepático, quiere decir, tiene la llave para entrar a los hepatocitos. Y solo a los hepatocitos, o principalmente a los hepatocitos. Pero el tamaño del gen que me deja insertar adentro de su genoma es pequeño. Entonces, por ejemplo, para el factor 8 de coagulación, que es un gen enorme, tengo que ingeniármela, y en realidad ya se las ingeniaron, para poder empaquetar en la partícula viral, que es chiquitita, el genoma tan grande. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene determinados beneficios, por ejemplo, para una terapia génica in vivo de una enfermedad monogenética, pero tiene una capacidad de empaquetamiento pobre. Sin embargo, cuando viene el adenovirus acá se pone 7 a 8 kilobases de máximo del genoma. Este tiene 4,5, este tiene 8 y este 8. Todos los demás tienen una capacidad de clonaje mayor. Los lentivirus, por ejemplo, median la expresión integrando en el DNA y se puede hacer una integración dirigida hacia determinados sitios que no sean oncogénicos, al contrario de los retrovirus. Sin embargo, los retrovirus infectan todo lo que venga. O sea que si uno quiere una infección, por ejemplo, de células progenitoras de médula ósea, un retrovirus es la mejor opción, salvo que puede tener efectos oncogénicos. Entonces, elegiría uno más seguro que es el lentivirus. Dependiendo de la situación, entonces, y de lo que se busque como efecto terapéutico, se usa uno u otro vector viral. Entonces, dentro de los objetivos de terapia génica, ¿se acuerdan que yo les comentaba que en realidad era introducir en una célula material genético que produzca una proteína con un efecto curativo? ¿Está bien? Eso es como a grandes rasgos el objetivo de la terapia génica. Pero podemos ver casos en que en realidad se puedan alcanzar objetivos que no son exactamente ese, y quería comentarles lo que se está haciendo un poco en la clínica. Esta es lo que ya explicamos, el primer objetivo o el más básico, que es la restauración o complementación de una función biológica que está alterada por una mutación. Pero uno puede hacer por terapia génica el silenciar o inhibir determinados genes. Usando el sistema CRISPR-Cas9, uno puede meter ese sistema de inactivación de genes, que no sé si lo oyeron hablar, pero lo voy a hablar muy por arribita, que lo que hace es de lesionar genes de la célula concretamente genes concretos del genoma celular. Tiene como, reconoce específicamente, según cómo lo diseñemos el sistema, corta y hace como un knockout de esas células. Entonces, si uno quisiera de alguna forma
inactivar determinados genes, por ejemplo en tumores se usa mucho los receptores coinhibidores, los ligandos de correceptores de coinhibidores de células T se expresan en muchos tumores. Si uno quisiera bloquear un ligando de estos coinhibidores, podría inactivar directamente en tumor ese ligando que hace que mi célula T no lo pueda reconocer. También puede querer silenciar, por ejemplo, en una enfermedad autoinmune, donde hay una exacerbación de la respuesta inmune de citoquinas proinflamatorias, uno podría querer, en médula ósea, inactivar, por ejemplo, el gen de TNF-alfa, o por lo menos silenciarlo momentáneamente, que también se puede hacer, regular las cosas en tiempo y en cantidad, con, por ejemplo, siRNAs. También uno puede querer poner genes endógenos o exógenos que aporten nuevas funciones, y en esto hay un desarrollo importantísimo en cáncer con las células CAR-T, que en realidad ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad, pero de lo que se trata es de generar genes en el laboratorio con cabeza quiméricos que uno le da a la célula, y esa célula entonces tiene nuevas capacidades, no es un gen que ocurra, digamos, que esté en el genoma del humano, sino que uno se inventa el gen para que modularmente tenga distintas actividades biológicas, para que proveer de esa célula de un reconocimiento específico del antígeno y de la capacidad de matar, por ejemplo, células tumorales que tengan ese antígeno. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle después. Y luego también están las vacunas génicas, que en definitiva lo que hacen es expresar proteínas antigénicas en condiciones inmunogénicas codificadas, todos estos antígenos virales de antígenos, proteínas antigénicas codificadas dentro de los vectores virales. Entonces hay ahora, para la vacunación génica en HIV y cáncer, muchos protocolos en proceso de aprobación en ensayos clínicos. Yo les quería mostrar también un overview medio por arriba, cómo es, porque uno capaz que piensa en esto y piensa un poco en ciencia ficción, pero lo que sabemos hasta ahora es que tenemos 2.805 ensayos clínicos en terapia génica desde que comenzó la terapia génica en el 89 hasta ahora, o sea, esa es la acumulación, ¿no? Pero si uno ve en los últimos años, la cantidad de ensayos clínicos cada vez es mayor, esto es hasta agosto. Con lo cual uno prevé que en los años siguientes, si bien ahora solamente hay 6 o 7 protocolos de terapia génica aprobados por FDA y EMA, en los siguientes años va a haber como un boom bastante importante de protocolos de terapia génica que van a poder estar al alcance de los pacientes, ¿no? ¿Cómo era? Consultantes. Bueno, lo que les quería comentar es que, claro, para llevar a cabo los ensayos, o sea, imagínense que la FDA aprueba una terapia génica. Viene a Uruguay ese vector viral, obviamente que nos tenemos que ayornar un montón entre el Ministerio de Salud Pública, los hospitales, los médicos, para poder controlar esto, ¿no? Porque ya no es poner un monoclonal o sino poner un agente biológico que tiene determinados riesgos y que tenemos que controlarlo. Entonces, para que llegue a Uruguay, yo no sé si en el 2030 vamos a llegar, pero bueno, podemos empezar a ver. Y por otra parte, dependiendo de la terapia génica, se necesitan instalaciones súper especializadas, sobre todo cuando las células que se modifican son del propio paciente, se extraen y después se vuelven a reinfundir, ahí se necesitan instalaciones que en el Uruguay obviamente todavía no hay y que son caras, con lo cual en realidad capaz que en la región sí podemos llegar al 2030 a tener algo ya medio establecido. Y acá entonces lo que les quiero mostrar es que en realidad cuando vemos de todos estos ensayos clínicos en qué fase están, cada vez, claro, yo tendría que haber traído el del 2012, pero cada vez hay más ensayos en fases terminales, en fase 2-3 o en fase 3. Ven que acá en fase 3 hay 113 ensayos clínicos, en fase 2-3, 27, en fase 2, antes eran casi todos en fase 1. Ahora ya hay muchos protocolos de terapia génica que están en las últimas fases para su aprobación. O sea que se prevé que en estos años haya un boom de aprobación de
de este tipo de terapias en Estados Unidos y Europa, que es donde se llevan a cabo. Y luego, ¿qué indicaciones, o sea, qué enfermedades se pueden tratar con terapia génica? Uno a priori diría enfermedades monogénicas, pero como las enfermedades monogénicas hereditarias son raras, en realidad la plata, o sea, la inversión de las empresas farmacéuticas, va sobre todo para tratar al cáncer. En un 66% de los ensayos clínicos son contra el cáncer. Y después sí vienen las enfermedades monogénicas. ¿Está bien? Entonces yo lo que les quiero comentar, no sé cuánto tiempo me decís, son algunos ensayos clínicos de las terapias monogenéticas y del cáncer que han tenido mayor éxito y han sido al final son como esos mojones que marcan el camino y que dicen, bueno, esto funciona y abre las puertas para que muchas otras terapias del estilo se vayan aprobando. Esta es la distribución de los ensayos clínicos por país y claramente, bueno, está Estados Unidos, toda la Unión Europea, China, que está muy fuerte también en ensayos clínicos con terapia génica, y Sudamérica no aparece. Entonces, esto es importante para lo que vengo a explicar después. Uno puede clasificar la terapia génica que vaya a ser, sobre todo en dos categorías como más importante. Una es la categoría in vivo, en donde uno le administra el vector viral directamente al consultante, o sea, al paciente, no me sale consultante. Entonces uno hace el virus, se las ingenia para abrir la llave de las células a las que uno previamente diseñó el vector de terapia génica para que entre a las células específicamente y exprese directamente con la inyección, que puede ser por vía sistémica o localizada, por ejemplo, intratumoral, subretinal en el caso de algunas cegueras. O sea, la administración es directa al paciente y la transducción, o sea, la inserción del material genético y la expresión de la proteína con fines terapéuticos se da en el propio individuo. ¿Está bien? Estas terapias, como pueden imaginarse, tienen más riesgos que las otras que vamos a ver ahora, que son las ex vivo. Las terapias génicas ex vivo constan en al paciente extraerle determinadas células, sobre todo se usan las células hematopoyéticas de médula ósea para desórdenes, por ejemplo, de deficiencias en el sistema inmune o para el cáncer. Se sacan células entonces que pueden ser pluripotenciales o simplemente linfocitos T, lo que sea, del paciente, se cultivan en el laboratorio bajo determinadas condiciones según lo que se quiera, se modifica el genoma de estas células en el laboratorio, se le hace un chequeo a estas células, un control de calidad para ver que no tenga inserciones oncogénicas, para ver que finalmente exprese el gen de forma adecuada, se seleccionan aquellas que están correctamente transducidas y se vuelven a administrar al paciente. ¿Está bien? Estas terapias entonces tienen menos efectos secundarios y menos riesgos que estas, porque aquí uno no controla el proceso de inserción, digamos, del material genético en las células, y aquí sí uno puede hacer un control de calidad y ver si le está saliendo bien o no. Además, en este caso puede haber una dispersión del virus por todo el cuerpo, y en este caso evidentemente no, porque ya uno no administra el virus, administra simplemente la célula que ya fue modificada genéticamente, y el virus se lo quita de encima. ¿Está bien? Entonces, lo que les quiero mostrar ahora son las terapias génicas que han sido en los últimos años aprobadas por la FDA y la EMA. Esta primera es una terapia china contra un tipo de cáncer específico que en realidad yo la vi en un congreso y me pareció una chantada, así que no la voy a explicar. Este de aquí es una terapia génica para la deficiencia en lipoproteína lipasa, que en realidad la EMA la autorizó en 2012, pero el otro día leí que la bajaron porque en realidad no hubo beneficio económico, entonces la empresa la bajó, o sea que no la voy a explicar. Pero sí me interesa contarles la terapia contra la deficiencia en la adenosina deaminasa, que es una enfermedad, una inmunodeficiencia hereditaria, muy importante, son los niños burbuja, no sé si han oído hablar de ella, que es comercializada por GlaxoSmithKline
Y luego hay 2 terapias que están teniendo un éxito sin precedentes en cánceres derivados del linaje B, ya sea leucemia linfoblástica aguda y linfomas de células B, Hodgkin y no Hodgkin. Y luego hay una terapia nueva que se aprobó hace muy poquito contra unas distrofias retinales, unos niños que nacen y a los 20 o 30 años quedan ciegos, que no tienen tratamiento ninguno, que restaura la visión de estas personas a largo plazo. Y luego le quería comentar, por último, pero por lo que implica una terapia contra la hemofilia, justamente, que en realidad es una terapia in vivo, que tiene mucho más riesgo que las anteriores, pero que muestra una eficacia muy importante y a la vez una seguridad toxicológica que avala el uso de estos procedimientos en otras muchas enfermedades genéticas, con la terapia génica in vivo. Entonces, para la inmunodeficiencia severa combinada, bueno, uno de los tipos, esto es una enfermedad multifactorial, que en realidad un tipo de inmunodeficiencia es debido a la deficiencia en la enzima adenosina deaminasa, que participa en el metabolismo de las purinas, y lo que pasa es que, a grandes rasgos, lo que pasa es que se acumula un montón de precursores, sobre todo este de aquí, que es muy tóxico para los precursores de los linfocitos. Entonces, las personas que tienen este tipo de deficiencias no tienen linfocitos, ni T, ni B, ni NKs. O sea, no responden o no tienen forma de responder frente a ningún tipo de infecciones. Por lo tanto, son muy vulnerables frente a cualquier tipo de infección bacterial, viral o fúngica. Y acá esto pasaba antes, porque ahora hay terapias de reemplazo que evitan que los niños vivan así, pero cuando se diagnosticaba un niño con este tipo de enfermedades a los 6 meses, como edad promedio, se mantenía como en una burbuja séptica con aire filtrado, ay Dios mío, filtrado, de forma que el niño estaba aislado totalmente de su entorno, porque si no, ese niño moría. O sea, era la forma de mantenerlo con vida. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que ahora hay para este tipo de niños? El trasplante de médula ósea, pero uno sabe lo que implica tener un donante compatible, o sea que esto puede no ser una opción para muchos niños. El reemplazo enzimático con una proteína proveniente de vaca que parece que no es inmunogénica, pero bueno, estos niños se tienen que inyectar una vez por semana por vía sistémica este reemplazo de ADA, y ahora aparece entonces la terapia génica de células STEM hematopoyéticas como una opción viable y de corrección a largo plazo que les permite una vida normal a estos niños. Entonces, en lo que se basa este tipo de terapia es, aquí está el niño, se le extrae de su médula ósea, que tiene los progenitores de todas las... En la médula ósea están todos los progenitores de las células sanguíneas y por lo tanto, en realidad, del sistema inmune en general. Se sacan estas células progenitoras con un vector retroviral que codifica para el gen correcto de la enzima, se modifican genéticamente, se infectan estas células, se seleccionan aquellas que hayan adquirido el gen correcto de la enzima, y entonces a estas células hematopoyéticas que tienen la capacidad de proliferar y de generar todo el linaje de células, tanto linfoides como mieloides, del sistema inmune, se vuelven, es como si fuese un trasplante de médula ósea autólogo, pero, yo no sé si se llama autólogo, o sea, del propio paciente, pero ahora con las células modificadas. Entonces, se repuebla la médula ósea con estas células que ahora van a tener la enzima necesaria para sacarse de arriba esos precursores tóxicos que mataban a los linfocitos T, a las NK y a los linfocitos B. Por lo tanto, ahora este niño tiene repoblada, como tienen capacidad de proliferación y de repoblación de la médula, estas células STEM, tiene todas sus células del sistema inmune, tanto innato como adaptativo, con las copias correctas y se cura la enfermedad. O sea, literalmente se cura la enfermedad. Y se ve un progreso, a ver si
se han tratado, claro, estas enfermedades lo que tienen es que hay pocos pacientes porque son raras, entonces en realidad van a ver que los ensayos clínicos no son multitudinarios. Pero hasta ahora se han tratado más del 40% y más del 70% vive actualmente, y esto se ha aprobado ya hace varios años. Y bueno, entonces esta constituye la primera terapia ex vivo de terapia génica que en realidad hace targeting a células stem hematopoyéticas. Y ahora entonces vamos a la otra terapia que ha revolucionado sobre todo la inmunoterapia contra el cáncer, que son estas células CAR-T, una de Novartis y una de Kite Pharma, que han logrado resultados muy prometedores, no reales, en niños, en un caso con leucemia linfoblástica aguda refractaria a todos los tratamientos con quimioterapia, que esos niños en realidad, una vez que pasaron por los tratamientos de quimio, si no se curaron, se mueren. O sea, no tienen otra chance más que esperar a morir pobres. Entonces, lo que les quiero contar un poco es de qué se trata ese tratamiento. Y esto capaz que es medio complejo, pero ¿se acuerdan que yo les comentaba lo de la llave y la cerradura del virus y de las células, ¿verdad? Las células T las células T citotóxicas de nuestro sistema inmune son las responsables, son los policías que tienen la ametralladora para matar a las células tanto infectadas por virus como tumores, como células tumorales, censando de alguna forma que esa célula o está infectada por un lado o tiene características anormales en el caso de las células tumorales. ¿Está bien? En un proceso cancerígeno, o sea, en un proceso de desarrollo tumoral, lo que pasa es que esas células tumorales van mutando y de alguna forma lo que hacen es evadir al policía. O sea, lo que logran es que el policía, que tiene todo su armamento, o sea, tiene toda su ametralladora, está cargada con las balas y así, no lo logra reconocer. Al no lograr reconocer a la célula tumoral, el policía poco puede hacer. ¿Está bien? Las células CAR-T lo que buscan, en definitiva, es agarrar a las células T, esas que no pueden reconocer al tumor, sacarlas del paciente, ¿tá?, de la sangre periférica del paciente, se aíslan en el laboratorio con un fenotipo determinado, eso está muy bien puesto a punto, y uno le introduce a esa célula T un gen inventado por investigadores, por se llama quimérico, receptor antigénico quimérico, que le da a esas células T, que son los policías que van a matar a las células tumorales, la capacidad de reconocer ahora al ladrón, que es la célula tumoral. ¿Está bien? Entonces, en caso en que tenemos células tumorales con antígenos, por eso es muy importante lo que decía Carlos de los exomas tumorales, ¿verdad? De identificar qué antígenos están expresando las células tumorales, uno puede diseñar este gen inventado para que la célula T pueda reconocer específicamente a ese tumor y no a otras células del sistema inmune, del cuerpo de la persona. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué se basa ese gen inventado? Es ingenioso en realidad. ¿Se acuerdan que los anticuerpos son moléculas que tienen una alta capacidad de reconocer a un antígeno de forma específica y con muy alta afinidad, ¿verdad? Entonces, anticuerpos sabemos generar contra todo ya. Contra lo que venga sabemos generar un anticuerpo. Entonces, en lo que consta esta terapia génica es en hacer un receptor quimérico cuyo ectodominio, o sea, su dominio extracelular, como quien dice, muestra la llave en la membrana celular, sea este dominio variable de reconocimiento del antígeno tumoral. Entonces, esto de acá es la llavecita que va a reconocer la herradura que va a ser el antígeno tumoral. ¿Está bien? Solamente esto se va a unir entonces al antígeno que se exprese en la membrana del tumor. Y luego hay una secuencia de señales, un dominio transmembrana, y señales que van a hacer que este policía, una vez que reconozca, esto se inserta en la membrana celular, esto es una célula T,
se inserta en la membrana celular. Una vez que estos dominios reconocen a su antígeno, se da una cascada de señalización que le avisa al policía que tiene que actuar. ¿Está bien? Entonces, esto es algo que en realidad se deriva del reconocimiento normal que tienen, o sea, natural que tienen las células T frente a su antígeno. En definitiva, lo que se hace es cortar sitios de reconocimiento y pegarlo junto a sitios de señalización de diferentes moléculas del sistema inmune para generar uno que reconozca al tumor como yo quiero y que le dé una señal positiva a ese linfocito T para actuar. Entonces, este CAR-T combina las regiones variables que reconocen al antígeno de los anticuerpos, de anticuerpos monoclonales que ya se sabe que funcionan en la clínica, que de hecho esto puede ser, por ejemplo, el dominio extracelular de un rituximab, si uno quiere, o sea, el dominio variable, perdón, del rituximab, y se conjuga con señales, con dominios de señalización intracelular de células T para activar a esa célula T. La expresión de este CAR, que en definitiva es un receptor de antígeno quimérico, en la superficie de la célula T, nos permite la redireccionamiento de la célula T hacia la célula que nosotros queremos matar. Entonces, en definitiva, ¿cómo se hace la terapia génica? Uno genera esto recortando y pegando pedazos de DNA en el laboratorio y lo inserta dentro del genoma de un retrovirus o un lentivirus. ¿No es una cifra de ese tumor de esa persona? ¿Es comunes a todas las leucemias positivas? En este caso sí, pero ahora se está haciendo a medida. ¿Está bien? O sea, lo que se viene es que uno ahora lee, en definitiva, el genoma del tumor, se ve qué antígeno específico tiene ese tumor, que cuanto más específico sea mejor, porque si es una mutación en un gen, como dijimos, pero tiene que ser transmembrana, ¿se entiende? Porque la célula T lo tiene que reconocer de afuera, como quien dice. Entonces, si por ejemplo ese tumor tiene una mutación en un receptor de un factor de crecimiento, que no está esa mutación en las células normales, uno puede hacer un anticuerpo contra eso, pero eso se puede hacer de ratón, existen, ¿no? Se lo humaniza, qué sé yo, hay que hacer un montón de cosas atrás, pero entonces uno genera el receptor específico para la mutación que tiene esa persona. Ahora lo que se hace es, ahora le voy a hablar un poquito más, es hacer genérico, ¿tá? Hacerlo genérico. Bueno, termino con las células CAR-T, capaz que termino porque si no. Pero el asunto es que entonces, este lentivirus, in vitro, lo que uno hace es aislar las células T de sangre periférica de ese paciente, TCD8, las aísla, las cultiva y las hace crecer en un medio con citoquinas y con factores de crecimiento hiperespecializados, ¿está bien? Y luego infecta con el lentivirus. El lentivirus lo que permite es la inserción, ahora en forma dirigida, del CAR-T, o sea esto, en un sitio del genoma. Eso va a estar estable para toda la vida de esa célula T. ¿Está bien? Y luego reinfunde estas células T al paciente. Entonces, esta célula T, en definitiva, es el policía que está preparado para actuar y ahora, como le dieron esta llavecita, esta molécula que puede reconocer a la célula tumoral, va a poder reconocerla y matar a esa célula tumoral. Entonces, lo que se logra con esto es una integración del gen que hace que haya una expresión prolongada del transgen a lo largo de toda la vida de esta célula CAR-T. Y si se hace con un retrovirus, hay posibilidad de que esta célula se vuelva oncogénica, pero también hay genes suicidas que hacen que esas células se mueran. O sea, en definitiva, está todo previsto para eso. Esto es un poco el proceso que yo les comenté. Lo importante es que para hacer esto se necesita, sí, previamente hacer una quimio. Se ve que esto es más efectivo cuando se hace una quimio antes de infundir a las células T nuevamente. ¿Tá? Pero en definitiva, se saca la sangre, se cultivan las células T, CD8, o sea, las citotóxicas, se infectan con el virus, se dejan crecer, se ve cuáles funcionan, se expanden, digamos, se ve cuáles funcionan en ensayos in vitro, que eso se puede hacer, se testea su efectividad in vitro y luego de una quimioterapia se reinfunden al paciente. Entonces, para el tratamiento, lo que se ha probado hasta ahora es para el tratamiento de
como les decía, tumores provenientes del linaje B. Todo, este es el linaje B, ¿no? Esta es la célula hematopoyética, la stem cell, de la que se originan las células B y todas las otras células del sistema inmune. Pero cuando ya la célula se compromete al linaje B, comienza a expresar, como se ve acá en la célula ya pro-B, el antígeno CD19 y lo deja de expresar en los plasmocitos de larga vida que están alojados en médula ósea. Los plasmocitos de larga vida son los responsables de que nosotros tengamos inmunidad a largo plazo debido a la vacunación. Esa ola de anticuerpos que nosotros tenemos que nos previene de infectarnos con un virus son plasmocitos derivados de células B que se alojan en médula ósea y están secretando olas de anticuerpos que neutralizan la entrada de otros virus. ¿Ok? Entonces, cuando se hace este tipo de terapia, lo que se busca es que la célula T, que ahora puede reconocer a células B, acá se pone linfoma, pero en realidad va a matar a todas las células B. ¿Está bien? A las buenas y a las malas. Lo bueno de esta terapia es que no mata a las progenitoras, o sea que puede haber, después del tratamiento, hay un reemplazo rápido, una recuperación rápida de todo el linaje hematopoyético, y tampoco mata a las células de larga vida que van a prevenir entonces de infecciones en protocolos de vacunación que uno ya haya tenido previamente. ¿Está bien? Mata todo lo que esté entre medio, células B memoria, células B naive y todas las progenitoras que no son la principal. Entonces acá les muestro, bueno, esto es la prevalencia de la leucemia linfoblástica aguda, y lo que se ve es que en niños, los niños, que estos son los que digo que son refractarios a quimioterapia, que mueren si no responden a la quimio, se consigue, esto no importa, acá les cuento, a los 3 meses un 81% de los niños entran en remisión completa. O sea, de los que se morían, ahora a los 3 meses están en remisión completa. Algunos tienen recuperación hematológica completa, otros, la minoría, no. Y no tienen enfermedad mínima residual a los 3 meses. La tasa de supervivencia libre de recaída de los pacientes que respondieron a la terapia, porque hay pacientes que están tan deterioradas las células T que no se puede hacer bien la terapia, ¿está bien? Pero de los que responden inicialmente, a los 6 meses el 80% no tiene recaídas y a los 12 meses el 60% ya no tiene recaídas. De estos se curaron, ya está. O sea, hay seguimientos a 4 años que estos niños, ese 60% de los que respondieron, ya están curados. Y eso en tasas globales implica un 50% de curación a los 12 meses de esos niños. Entonces esto revolucionó evidentemente la terapia contra este tipo de cánceres. Bueno, ahí lo que les quería contar, que me quedó mal, es que hay efectos adversos que, claro, esto estás metiendo un policía armado, dispara, pero entonces puede haber una tormenta de citoquinas que hace que tengas unos picos de fiebre muy altas, como una respuesta aguda muy alta, que se previene con la administración de un anti-interleuquina 6, de un biológico, de estos monoclonales que estamos hablando. O sea que todo ronda y eso entonces dura unos días, los efectos son graves en realidad de 3 efectos adversos, grado 3, 4, pero son transitorios y todos lo pasan. Esto es lo que le quería contar. Y luego, ahora, también hay para linfomas no Hodgkin, y estos son los resultados. El 51% de las personas con linfomas no Hodgkin, con este tipo de terapias, tiene una remisión completa a largo. Esto es como el prospecto de la droga. O sea, te lo venden así. El 51% de las personas se termina curando.